Todos, hoy os voy a hablar sobre el componente FileChooser. Este componente es útil para mostrar un cuadro de diálogo para abrir o guardar un fichero. O bueno, también podría ser para abrir una carpeta. La clase es esta y en el constructor podemos construirlo sin parámetros el objeto, y lo que sí, para abrir un cuadro de diálogo de apertura de ficheros invocaríamos a este método, showOpenDialog, ¿de acuerdo? El parámetro que recibe este método simplemente es un componente de nuestro marco, de nuestro frame, un componente padre, ¿de acuerdo? Cuando abrimos el fichero, devuelve un valor numérico, como veis aquí, que puede ser una de estas tres constantes. Si le ha dado al botón aceptar cuando ha elegido el fichero, la constante que devuelve es esta, y por eso nosotros podemos aquí comprobar que realmente ese es el botón que hemos pulsado, sobre el que hemos hecho clic. Si hemos hecho clic, pues podemos obtener el fichero seleccionado a través del método getSelectedFile, ¿de acuerdo? ¿Que le ha dado cualquiera de los otros dos botones? Bueno, pues podemos sacar un mensaje, hacer alguna acción o simplemente no hacer nada. Solamente en el caso de que lo haya elegido, pues hacer alguna acción. Bien, he comentado que también sirve para guardar ficheros. Pues efectivamente, sobre el mismo objeto podemos ejecutar otro método, mostrar save dialog, es decir, mostrar un cuadro de diálogo para grabar en el fichero. Se usa de la misma manera. Devuelve un número entero y ese número entero pues es uno de los tres valores que hemos comentado antes. Si ha seleccionado un fichero para grabar información en él y ha presionado el botón aceptar, esa es la constante que devuelve. Nosotros la chequemos aquí y entonces ya podemos tener el fichero seleccionado, pues por ejemplo para proceder a la escritura y guardar los datos en él. En realidad, ya digo, el método es muy idéntico uno y otro, lo único que cambia es el texto, en uno aparece abrir y en otro aparece guardar, pero la funcionalidad es la misma. Y por último, podemos configurar algunas opciones del objeto que nos permite abrir el cuadro de diálogo sobre ficheros, que por ejemplo es el directorio actual. Para ello se utiliza este método, setCurrentDirectory, por el cual podemos establecer el directorio por defecto. Si recordáis, cuando abrimos un fichero, pues se abre en un directorio en concreto. Normalmente va a ser el directorio mis documentos del usuario en Windows o en Linux, pues nosotros podemos cambiarlo, ese comportamiento. Otro comportamiento que podemos cambiar de este componente es, en principio está diseñado solo para abrir ficheros, es decir, la opción por defecto es abrir ficheros. Podemos elegirle con este método que queremos abrir solo directorios, ¿vale? Si estamos buscando una carpeta en la que vamos a hacer otras acciones, pues nos interesa solo poder elegir directorios, no ficheros. Y si yo voy a trabajar con directorios y ficheros simultáneamente, me da igual uno y otro, pues puedo cambiar y usar este tipo de selección, ¿de acuerdo? Ya he dicho, por defecto es solamente ficheros. Bien, y lo último que voy a enseñaros es a crear filtros. Ahora después voy a enseñar un proyecto para abrir y guardar sobre ficheros. En principio sería para todos los ficheros. Si yo solo quiero trabajar con ficheros, por ejemplo, TXT o JPG o PDF, me gustaría poner un filtro de forma que cuando salga el cuadro de diálogo, ese filtro pues solo me permita seleccionar, por ejemplo, para no equivocarme de tipo de ficheros, establecer un tipo de ficheros por extensión. Hay que crear un nuevo objeto de este nombre, que es extensión para filtrado de nombres de archivos, y lo que necesita son dos parámetros al menos. Uno es el nombre que le da al filtro
Y a partir de aquí yo puedo dar una serie de elementos que serían las extensiones de esos archivos que estoy filtrando, por extensión, ¿vale? Hay otra clase para crear filtros más sofisticados, pero en este caso este es más sencillo, por extensión, pues este sería. Si yo solo quiero los JPG, pues aquí acabaría, cerraría el paréntesis y punto. Y para que a ese objeto, que es el cuadro de diálogo para elegir ficheros, yo le establezca el filtro, uso este método. ¿De acuerdo? Bien, voy a enseñar un proyecto en el cual se ilustran todas estas propiedades y métodos. Bien, este es el proyecto. Consiste en... Veis que he puesto, sí, ahora sí estamos usando una barra de herramientas, un toolbar, donde hay dos botones para acciones rápidas que serían abrir un fichero o guardar un fichero. A su vez, en el menú File, el menú Fichero, he puesto tres opciones. Está la de salir, pero he añadido la de abrir y la de guardar. Le he puesto los mismos iconos que a los botones de la barra de herramientas y le he puesto atajos de teclado. Ahora os voy a enseñar cómo se configura eso. ¿De acuerdo? Bien, bueno, cuando yo tengo en una barra de herramientas, aquí lo veis, un toolbar, yo le suelto dos botones encima. Si le quito el texto y manipulo la propiedad icono, aquí, ¿veis? Pues le pongo un icono al botón. En este caso, pues yo me he guardado una serie de iconos, en este caso 4, para ir utilizándolo en cada uno de los botones, o por ejemplo en la acción salir he usado este, en la acción abrir, en el about, es decir, cuando mostramos información sobre el autor, o para guardar. Bien, si queréis un consejo para buscar iconos en internet, tenéis esta página llamada Icons, os la recomiendo. Permite guardar iconos gratuitos, ¿vale? Con la extensión PNG es lo más recomendado y el tamaño a 34 píxeles es bastante útil. Bien, esta es la página. Ya digo, son iconos gratuitos para descargar. Aquí en el buscador ponéis una categoría, por ejemplo, yo quiero un icono para abrir ficheros. Le ponéis abrir y él os muestra, ¿ves? Aquí. Yo he usado este de aquí. Y ahora tenéis varios formatos. Mi consejo es que uséis PNG, es el más útil para los botones. Un momentito, porque es el tamaño, el problema es el tamaño. Para que no me quede muy grande, yo elijo siempre el tamaño más pequeño, 32 píxeles, ¿vale? A ese tamaño. Para un botón es lo aconsejable. Si queremos un icono en otro sitio más grande, pues veis que los tamaños son esos. Ahora sí. Y se produciría la descarga, ¿vale? Y lo descargáis en la misma carpeta del proyecto, donde están los archivos fuentes del proyecto. Bien. Seguimos con nuestro proyecto. Bueno, os enseño cómo funciona y luego vemos cómo lo he hecho. Este botón es el que se utiliza para abrir ficheros. Yo le he puesto que me abra por defecto del disco principal C la carpeta tempo, ¿de acuerdo? Entonces, vale, ahí se ha quedado con lo último seleccionado, pero por configuración inicial estaba ahí. Mientras que yo no lo cambie, siempre va a recordar luego la última opción seleccionada. Y ahí le he puesto, veis que he puesto un filtro para archivos de texto. Puedo elegir todos los archivos. Aquí hay otro fichero, un PDF que no se muestra por el filtro anterior. Pero por defecto solo archivos de texto. Por ejemplo, aquí he puesto uno con las capitales de provincia. Ahí está. Y lo que he preparado es que cuando yo selecciono un fichero, inmediatamente lee su contenido. Claro, si tiene que ser el fichero de texto plano. Y lo almacena en este text area. Ya sabéis que un text area tiene una barra de desplazamiento, una scroll, para si no se ve el contenido poder desplazarnos y verlo cómodamente. Aquí en la parte inferior, en este cuadro de texto, muestro siempre el trayecto y el nombre del archivo que he abierto o que estoy manipulando. ¿De acuerdo? Bien, el segundo botón, el de guardar,
pues yo voy a añadir una línea nueva. Por ejemplo, imaginaros que España no estuviera. Y la añadimos. Le doy a guardar. Se me abre un cuadro de diálogo idéntico, pero ahora el texto que pone en la parte superior es guardar. Y me propone, bueno, el último archivo que yo he abierto. Yo puedo ponerle un nombre diferente, capitales 3. Y le doy a guardar. Se me acaba de guardar ese fichero. Para comprobarlo, vamos a ver la carpeta. Aquí la tenéis, ¿vale? Capitales 3, acaba de ser guardado. Si yo lo maximizo, pues efectivamente ya aparece lo último que le he añadido yo. ¿De acuerdo? Eso no estaba en el fichero original, en capitales. Ahí está. Muy bien, continuamos con otro proyecto. Bien, la verdad es que, bueno, la utilidad es un componente muy útil. El objeto abrir ficheros, bueno, seleccionar ficheros para abrir o para guardar. Pero bueno, en principio, salvo establecer el directorio de trabajo y el filtro, pues pocas cosas más podemos hacer con él. Pero bueno, ya es muy útil, ¿no? No tener que poner en un cuadro de texto a mano un trayecto donde nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Sino que nosotros, a través de una herramienta gráfica como es esta, muy potente, pues nosotros podemos movernos por nuestro sistema de archivos de nuestras unidades de disco y ahí seleccionar un fichero. ¿Veis? Aquí he puesto unos fragmentos del Quijote, pues aquí se ven. Le añado una nueva línea. Le doy a guardar. Le digo que se llame el Quijote, por ejemplo, 3, para que no sea uno de los que hay ahí. Y lo guarde. Voy a abrir el de las capitales. De nuevo abro el último que he manipulado para que veáis que efectivamente ahí está. Realmente contiene lo último que yo le he añadido o las modificaciones. Es decir, yo puedo aquí escribir lo que quiera. ¿De acuerdo? Ya que este tesaria tiene la propiedad de editable. Entonces lo he preparado para que con este botón abrimos un fichero, se nos muestra aquí su texto, nosotros podemos editarlo y que cuando hayamos acabado le damos a guardar. Sería este proyecto para un editor sencillo, ¿no? Donde simplemente cogemos texto plano, lo editamos y lo guardamos. No permite ni tipo de letra ni tamaño. Bueno, pues eso será un proyecto futuro donde le pongamos más funcionalidades, ¿verdad? Tamaño de letra, incluso opciones copiar y pegar por portapapeles, cortar, ¿vale? Estupendo. Venga, pues vamos a ver cómo lo he hecho. Bien, aquí tenemos nuestro marco principal. En la parte superior ya he comentado que hay una barra de herramientas donde he soltado dos botones, ¿de acuerdo? En la barra de menú lo que he ido añadiéndole es un icono a las opciones, por ejemplo, aquí en la primera, pues el icono es este que yo he guardado antes, se llama About PNG, que podéis buscarlo en el sitio web que os he comentado antes. Aquí en la opción abrir, pues he hecho lo mismo. Son menú ítem, todos estos objetos del menú fichero. Entonces el primer menú ítem he cambiado su texto, le he llamado abrir, ¿vale? El atajo de teclado es este de aquí. ¿Cómo se pone un atajo de teclado? Pues pincháis aquí donde pone atajo de teclado, shortcut, y en la propiedad acelerador nosotros le damos y elegimos presionando aquí la tecla. ¿Que quiero que sea la F5? Pues le doy F5. ¿Que quiero que sea como antes la F2? Ahí. La tecla que yo seleccione se almacena aquí y va a ser un atajo de teclado, de forma que cuando yo presione esa tecla sería como presionar esta acción. Bien, claro, cuando yo le doy esa acción, el evento es un clic, como si fuera un botón. Entonces el evento es action event y el método action performer. Le doy y aquí veis el código que se ejecuta. Llamo a un método que he creado yo llamado abrir, que lo que se va a hacer es con el fichero seleccionado lo va a abrir y lo va a guardar en el text area. Le he puesto que devuelva un valor booleano, de forma que si puede abrir lo que valga true.
¿verdad? Si no puede abrir lo que devuelva falso, de forma que si devuelve falso, pues abajo en la parte inferior, donde yo iba a mostrar su trayecto, pues en vez de eso que muestre, bueno, pues que no hemos podido abrirlo o que no lo hemos abierto, ¿vale? Estupendo. Fijaros que he manipulado, es decir, que he recogido el evento, pinchar en el menú ítem. Observar aquí que tengo justo debajo, sobre el botón de acción rápida del toolbar, que se llama JButton 1, el botón primero, pues el mismo código. Si yo pincho sobre ese botón, llama al método abrir, devuelve un valor booleano y hace lo mismo. Aquí estáis viendo los otros dos menú ítems sobre guardar. Pues si presiono el botón, llama al método guardar, que ahora os voy a enseñar. O si presiono la opción del menú ítem llamada JMenuItem 6, que sería guardar, llama a guardar. Es decir, es verdad que no le he cambiado los nombres a las variables aquí, porque no es necesario en principio. ¿De acuerdo? Pero que hacen el mismo código que cuando pulsamos los botones. Ahí lo tenéis. Bien, pues lo más interesante, bueno, antes de pasar a enseñaros los métodos a abrir y guardar. Bueno, diréis, ¿cómo se coge un objeto para un cuadro de diálogo para elegir un fichero? El objeto es este, File Choices. Lo arrastráis y lo soltáis aquí. Bien, bueno, aunque queda ahí, veis que lo ha colocado en el panel donde lo he soltado, tendréis que colocarlo, lo arrastráis y lo soltáis aquí donde pone otros componentes. ¿De acuerdo? Yo tenía ya ahí uno, por cierto que le he cambiado el nombre y le he llamado FC, de File Chosen, y ahí lo tenéis que arrastrar, ¿vale? Es decir, primero lo arrastramos a lo que sería mi marco principal, se habrá quedado en algún panel y vosotros aquí en el navegador lo arrastráis y lo dejáis en otros componentes. Bien, me quedo con el que ya había arrastrado previamente. Su nombre de variable le he llamado FC para que sea más corto, acceder a él, ¿vale? File Chosen. Y ahora aquí voy a mostraros en la parte derecha, las propiedades, qué propiedades he manipulado. Bien, en principio he dicho que va a ser un diálogo de apertura. Entonces la opción Open Dialog. ¿Vale? El directorio actuar. He elegido que sea este, C2 /tempo. Estupendo. El modo de selección, solo ficheros. Se puede elegir solo directorio o ambos. ¿De acuerdo? Vale, el filtro no lo he hecho aquí para elegirlo desde aquí, lo he hecho con código. Ahora os voy a enseñar dónde lo he elegido. Donde he confeccionado el filtro para que solo sirva para archivos de texto. Por cierto, nosotros podemos indicarle un fichero seleccionado previamente, ¿de acuerdo? Bueno, en mi caso no lo he utilizado. Bien, pues vamos a ver dónde están los famosos métodos abrir y guardar. Aquí tenemos el método abrir, que invoco cuando le doy a este botón o a esta opción. Bien, mirad, lo que hago es, como he comentado antes, mi objeto que era FileChooser, invoco a su método abrir cuadro de diálogo para abrir ficheros, ¿vale? Aquí hay que ponerle un componente, en este caso el componente que le he puesto es el menú en el que estaba anclado, pero ya digo que puede ser cualquier otro componente. Lo que hace es que tenga que depender de un componente gráfico previo. Bien, cuando yo llamo este cuadro de diálogo, que sabéis que es el que se ha utilizado antes para abrir, ¿vale? Es que aparece abrir y me pide un fichero, ¿vale? Perfecto. Cuando yo selecciono un fichero, cuando yo he presionado un botón, me devuelve un número entero. Si el número entero ha sido el botón aceptar, la constante que se devuelve es idéntica a esta. Y entonces lo comprobamos de esta manera. Entonces, si yo he elegido aceptar, pues trabajo con el fichero y lo abro. Observar que la parte else de este if sería, bueno, no he utilizado parte else, porque ahora veréis por qué, sino que al final pregunto de nuevo si se ha pulsado para devolver true o false, ¿vale? Es decir, en realidad si no lo he pulsado no hago otra cosa que comprobar que sí, esto se puede haber
diseñado un poquito mejor. El return aquí, el true. Bueno, vamos a dejarlo un poquito mejor, sí. No está muy claro. Vamos a hacerlo mejor, así. Es decir, si ha presionado aceptar, hacemos todo esto y al final de todo devolvemos verdad, es decir, una vez que hayamos leído todo el fichero. Y si no ha presionado aceptar, pues devolvemos falso. ¿Vale? Ahora sí queda mucho más lógico, más intuitivo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bien, cuando se pone en marcha el cuadro de diálogo y yo le doy al botón aceptar, el fichero que yo haya seleccionado se obtiene llamando a este método getSelectedFile y lo almaceno en este fichero. Bien, de ese fichero, que es un objeto de la clase file, yo obtengo su trayecto absoluto incluyendo su nombre y lo muestro en la parte inferior en ese cuadro de texto que yo tenía aquí abajo, ¿vale? Ahí es donde lo muestro. Y ahora paso a leer todo el contenido de este fichero, ¿vale? Que lo he obtenido, esto es lo más potente, que lo he obtenido a través de ese cuadro de diálogo, una herramienta gráfica sin yo tener que escribir nada. Simplemente con clic de ratón voy seleccionando y busco mi fichero. Bueno, pues esto lo hemos hecho en otros ejemplos anteriores. Se mete en un try catch porque puede lanzar una excepción de entrada y salida. Y el código consiste en ir leyendo carácter a carácter de mi fichero, ¿vale? De forma que el último carácter que leamos devolvería -1. Ese carácter lo vamos leyendo y al final lo vamos concatenando con este string llamado cadena. Y cuando hemos acabado este bucle, es decir, cuando hemos leído todos los caracteres de nuestro fichero, esos caracteres son almacenados o son, perdón, introducidos en el área de texto. ¿Vale? Este área de texto de aquí yo le he llamado, perdón, aquí, le he llamado área. Perfecto. Y entonces pongo su texto, todo el contenido del fichero. Bien, si hubiera saltado una excepción por no poder trabajar sobre el fichero, será aquí, saltará la excepción, la capturará y devolveríamos false. Claro, no hemos podido abrir el fichero, lo lógico es que devuelva false para que luego abajo muestre un mensaje de error. Recordadlo, ¿verdad? Aquí se utilizaba. ¿Qué ha acabado bien? No habrá entrado en el catch y entonces habremos leído nuestro fichero y devolvemos true. ¿Hemos acabado? Bien. Una cosa que falta es cerrar el flujo al fichero. Exactamente. Bien, lo debemos de cerrar no aquí, sino aquí, justamente donde está creado. ¿Vale? Ya sabéis que cuando se crea un objeto solo existe dentro de las llaves donde está creado en el bloque de código, por eso cuando lo he puesto aquí no lo reconocía. ¿De acuerdo? Efectivamente. Yo escribo en el área de texto y cierro mi fichero. Ya sabéis que siempre cuando accedemos a ficheros para leer o para escribir, una vez terminadas las acciones con él, debemos de cerrarlo. ¿De acuerdo? Bien, si hubiéramos presionado no al botón aceptar en el cuadro de diálogo, sino cancelar, pues devolveríamos falso. Es decir, no hemos podido leer nada y queremos mostrarlo en la parte inferior. Bien, guardamos lo que llevamos y vamos a ver nuestro método guardar. Bien. Vale, aquí tengo el filtro, pero el filtro lo he creado, no lo he enseñado, disculparme. El filtro no lo he creado aquí, lo he utilizado en el constructor. Aquí. Cuando yo llamo al constructor de la clase que es el marco principal, después de iniciar los componentes y de centrar la pantalla, creo un objeto de tipo filtro, ¿vale? Para la extensión del nombre del fichero.
y observar cómo lo he hecho. Le he puesto, si queréis vamos a hacerlo un poquito más completo, archivos de texto, indicando que son txt, y aquí el segundo parámetro es la extensión. Vamos a ver cómo actúa. Cierro el proyecto, vuelvo a abrirlo y observar ahora que aparece archivo de texto asterisco txt y ese es el filtro, ¿vale? Si yo elijo todos los archivos, pues aquí aparece un tutorial que he puesto ahí, un PDF, y entonces se verían todos porque sería como poner asterisco punto asterisco. Si elijo esta opción, ya sí funciona el filtro, ¿de acuerdo? El filtro para abrir ficheros, para cerrarlo es muy útil si solo vamos a trabajar con un tipo de fichero. Pues ese tipo, esa extensión la ponemos ahí. Y al objeto que era File Chooser, es decir, el cuadro de diálogo para escoger ficheros, establezco el filtro invocando a este método, establecer filtro de fichero, y le paso como parámetro el filtro que he creado previamente. Bien, antes habéis visto que estaba introducido en el método abrir o cerrar, no, lo he sacado y lo he puesto aquí, ¿vale? El filtro solo se crea una vez y se establece una vez al principio y no hay que hacerlo cada vez que llamemos a los métodos abrir o cerrar. Bien, seguimos viendo el método guardar. Pues llamo al método, invocando al método mostrar cuadro de diálogo para salvar ficheros. De nuevo le paso un componente que era el menú donde estábamos, ¿vale? Y eso devuelve una selección, ¿vale? Funciona igual que el cuadro de diálogo abrir. En este caso la constante es la misma, si le hemos dado al botón aceptar y aquí obtenemos el fichero seleccionado. Su trayecto absoluto lo almaceno aquí y lo muestro. Vale, puede ser que yo haya seleccionado un nombre de fichero que no exista. Entonces lo que he tratado aquí en la primera parte de este código es, si el fichero existe, claro, voy a guardar un contenido en un fichero que ya existe. Entonces debo demostrar un cuadro de diálogo para confirmarlo. Entonces, pregunto una confirmación de que el fichero existe si deseo sobreescribirlo. Recordar que si le dábamos al botón aceptar devolvíamos el valor numérico 0 en la llamada a este método. Entonces lo que chequeo es que sea distinto de 0. Si es distinto de 0 significa que no queremos sobreescribir. Y entonces directamente nos salimos de aquí y cancelamos la grabación, ¿vale? El fichero existe y no quiero trabajar sobre ese fichero. Vale, ¿qué pasa si el fichero no existía? Por cierto, si el fichero existe y yo lo doy a confirmar, continúa, ¿vale? Se va por aquí y continuaría por aquí. Estupendo. Este else es si el fichero no existe. Si no existe, paso a crear el directorio que he seleccionado, invoco a crear ese directorio. Si ya existe, no da fallo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo ahí c2.tempo, como ya existe, pues como no, invocar este método no da fallo. Y aquí en un try catch meto la creación de un fichero vacío. Este método me crearía el fichero vacío para luego poder trabajar y escribir sobre él, ¿de acuerdo? Si saltara alguna excepción porque no puedo crear un fichero, pues mostraríamos el mensaje y devolvemos false. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Si el fichero existía y hemos dicho que queremos sobreescribirlo, va a venir aquí. Si el fichero no existe, lo crea y también llegamos aquí. Bien, pues ya estamos en este punto, que se trata de escribir lo que contenga el área de texto en mi fichero. Bien, creo un objeto tipo FileWriter, es decir, un flujo de salida hacia ficheros de texto, ¿vale? Pasándole como parámetro el fichero que yo ya previamente he obtenido en la selección anterior. Aquí, en el Selected File. Ahí, perfecto. Obtengo todo el texto que contiene el área de texto. Lo almaceno en esta variable.
Y ahora lo divido en un vector de string y esa división de ese vector de cadena de caracteres, el carácter divisor es el salto de línea. Bueno, lo que he hecho es trocear todo lo que contenía el área de texto en un vector de líneas. Ahora he puesto un clásico bucle for para recorrer ese vector de línea de texto tomando línea a línea. Cada línea que yo coja la escribo en el fichero invocando al método write sobre él y le concateno el salto de línea, ¿vale? Porque claro, si no lo hiciera así, pues yo metería la línea de texto, pero la siguiente quedaría a continuación, ya que el salto de línea no está incluido, al haber hecho la división por él. De esta manera, sí, incluimos también el salto de línea. Cuando el bucle acaba, yo cierro el fichero, lo hemos comentado antes, siempre que se opera sobre un fichero, en este caso con escritura, pues lo cerramos. Capturamos la posible excepción y si hemos llegado a este else es porque habíamos elegido el botón cancelar cuando estábamos intentando guardar el fichero. Pues si hemos elegido cancelar, devuelve false. Si hemos llegado al final del todo es porque habremos grabado correctamente nuestro fichero y nos salimos devolviendo true. ¿De acuerdo? Bien, pues lo ejecutamos una última vez para que comprobemos todo esto que hemos comentado. Aquí cojo un fichero y ahora a la hora de guardar voy a poner un nombre nuevo. Perdonad, antes de un mundo le voy a añadir alguna línea nueva, por ejemplo estos asteriscos, para que se vea que efectivamente es un fichero modificado. Nuevo txt, le doy a guardar. Voy a abrir un fichero cualquiera para simplemente que desaparezca la información, ¿no? Para que veáis. Bueno, es que aparece la misma. Y ahora efectivamente elijo nuevo. Y ahí está. Nuestro fichero anterior modificado. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo. Hasta la próxima.